Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta lección número 14 sobre nuestro curso básico o curso popular católico que estamos tomando antes de introducirnos a la Biblia del padre Agustín Petruccelli, este gran sacerdote que escribió estos libros, unos cursos buenísimos para las personas así sencillas como todos nosotros que estamos en este curso, aprendiendo, reaprendiendo, comprendiendo las cosas que Dios nos quiere decir. Quiero invitar a todas las personas que no han iniciado las lecciones por orden que lo hagan. Es decir, esta es la lección 14, Señor. Si usted la ve y no ha visto los anteriores, no va a entender nada o va a quedarse con muchísimas dudas. Yo le recomiendo que por favor comience sus lecciones en la número 1, así como se va a clases y primero se empieza por el primer grado. Así que vaya a la lección 1 y luego después 2, 3 y así hasta que llegue a esta que es la 14. Bienvenidos todos ustedes. Ojalá les sirva muchísimo este esfuerzo que hacemos para poder comprender juntos las enseñanzas que están alrededor de la Sagrada Escritura. Para este curso se ocupan dos cosas, se ocupan ganas y se ocupa tener una Biblia a un lado. Y poner atención, claro, estar abiertos del corazón para comprender las enseñanzas de Dios, porque si venimos aquí a cuestionar todo, pues entonces esto no va a permear en enseñanza de nadie. Hay personas que se conectan nomás a ver en qué nos equivocamos para echarnos mucho malo. Pero bueno, no les vamos a hacer caso y nosotros vamos a continuar con estos episodios, estas lecciones buenísimas que a mí como sacerdote me están sirviendo mucho. Habíamos hablado en la lección número 13 de qué son los códices de la Biblia. Ya habíamos dicho que existen traducciones que se hicieron de toda la Biblia o de parte de la Biblia y que son copias manuales de esos libros, copiados en griego, copiados en hebreo. Y habíamos hablado del códice sinaítico, del códice alejandrino, del códice vaticano y de los documentos encontrados en Qumran, ya se acordaron ustedes. Ahora vamos a hablar de las versiones, así se llaman, versiones de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que versiones, padre? ¿Que la Biblia no es una sola? Claro que sí. La Biblia es una sola, pero no se hizo así nomás como la tenemos de la noche a la mañana. Tiene toda una historia hermosísima, hermosa, rica, preciosa. Por eso cuando nos encontramos con un hermano separado que piensa que porque está en la Biblia sí o porque no está, y no se pone a analizar la historia de la Biblia, pues podemos caer en que estemos hablando con alguien que crea que sabe mucho y que realmente no sabe nada, pero se enojan. Por eso a esas personas ustedes díganles que les respeten, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Yo tengo mi fe y estoy aprendiendo la historia de la Biblia. Muy bien. Hubo muchas versiones de la Biblia. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos versiones? Bueno, quiere decir que encontramos documentos o traducciones de la Biblia a diferentes idiomas, algunas muy autorizadas, unas poco usadas y otras muy usadas. Voy a limitarme a 2 versiones, las más importantes que tenemos y las que más aceptan incluso los judíos como nuestros padres en la fe y nosotros los cristianos, la Iglesia Católica. Fíjense, dice, versiones antiguas son las siguientes, dice, mientras que los manuscritos son copias de libros o de capítulos de la Sagrada Escritura, copias, ¿no? O sea, yo agarraba un pedazo de papel de aquel tiempo y yo, que era un monje autorizado, tenía los originales de la Biblia o otra copia y yo de esa copia viendo, yo copiaba de este libro a este y yo iba escribiendo. Entonces, un códice es una copia manuscrita de algo que ya existe, ¿correcto? Eso es un códice. Y hay varios, unos muy valiosos, muy antiguos, otros no tanto. Dice que se encontraron por separado y se guardan como tesoros. Así es, todos estos códices se encontraron por separados, uno en el Sinaí, uno en Alejandría, otro en el Vaticano,
otro en los documentos de Qumran. Dice, todos se encontraron por separado y todos son tesoros. Claro, estamos hablando de algunos de 1800 años o algo así. Por versiones entendemos las más antiguas colecciones de la Biblia entera. Así es, a ver, el único códice que tenemos completo es el del Vaticano, el que está en el Vaticano resguardado, en esa hojita que decíamos de 3 columnas. Los demás no son completos, pero cuando nosotros decimos versiones estamos hablando de traducciones de la Biblia completos, que no son tan antiguos, dice. Versiones entendemos las más antiguas colecciones de la Biblia entera, tal como la conocemos hoy, así es, como la tenemos nosotros ordenada. Hoy con sus 73 libros, recuerden que nosotros tenemos la Biblia con 73 libros. Los hermanos separados le quitan 6, no sé por qué, qué autoridad tengan, pero bueno, ellos se los quitan. Dice, con el correr del tiempo se han hecho innumerables versiones de la Biblia. Innumerables versiones. De hecho, la Biblia latinoamericana es una versión, la Biblia de América es otra versión, la Biblia en América es otra versión, muy nuevas, muy nuevas. Estamos hablando de versiones de 50, 30 años, ¿no? Son realmente, tienen muchísimo valor por el esfuerzo hecho, pero no tienen nada que ver con las versiones que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando decimos que son versiones completas de los 73 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con el correr del tiempo, dice, con el correr del tiempo, se han hecho innumerables versiones de la Biblia, innumerables. Entre las más antiguas son las que nos interesan. Vamos a fijarnos en las más antiguas, nosotros no vamos a fijarnos ahorita en las modernas. Esas ya las estudiarán algunos cuando nos juzguen a nosotros, dice. Hay 2 muy importantes, la de los 70 y la Vulgata. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de estas 2 versiones? A lo mejor sí, a lo mejor no, la Vulgata y la de los 70. Bueno, vamos a leer un poco lo que dice el padre Agustín sobre la versión de los 70 y luego les hago una explicación. Dice, se llama así porque fue realizada por los 70 sabios de Israel. Es la colección de todos los libros del Antiguo Testamento, solo los libros del Antiguo Testamento, dice. Su elaboración fue entre los años 300 y 1000 antes de Cristo. O sea, estuvo destinada a los judíos de la diáspora, es decir, para el culto de las comunidades judías que vivían fuera de su patria. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es esto de la versión de los 70? Hay que entender y tener muy claro que para los judíos, nosotros tenemos aquí nuestra Biblia, vamos a dividir el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿correcto? Miren, según la Biblia, como la tenemos en esta versión de la Biblia latinoamericana, esto grueso que tengo aquí es el Antiguo Testamento y esto más delgadito es el Nuevo Testamento. Para el judío, lo único que está inspirado por Dios es el Antiguo Testamento. Y para algunos judíos, solo el Pentateuco. Hay una parte judía muy ortodoxa que dice que lo único que es de Dios, que es inspirado por Dios, es esto. Los primeros 5 libros de la Biblia, que estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Otros judíos también aceptan los profetas y otros judíos aceptan los salmos, pero casi ningún judío acepta los libros biográficos, como es el caso de Ruth, de Tobías, de Esther. Y también no aceptan, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares o el libro de la Sabiduría. Es decir, hay varios tipos de judíos. Así como entre nosotros hay hermanos separados que son muy amables, muy abiertos, hay otros muy cerrados, muy tercos, pues también entre los judíos los hay. No crean que esto es nuevo ni de hoy. Bueno, a lo que quiero llegar es a la versión de los 70. Para los judíos, lo único que es sagrado es los libros del Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría. No todos, pero vamos a suponer que todos los hebreos, todos los judíos aceptan toda la Biblia. Bueno, entonces les voy a platicar la historia de un hombre llamado Ptolomeo. Este era un rey egipcio, Ptolomeo Filadelfio, así se llamaba, Filadelfio. Este hombre le gustaban mucho las antigüedades y se dio cuenta y conoció
el Antiguo Testamento, sobre todo la ley, lo que es Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Levítico. Estos 5 libros los conoció y yo creo que le encantó, le llamó mucho la atención. Hay que entender muy bien que antes de que viniera Cristo al mundo, por ahí entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I, cuando Cristo ya vino al mundo, estos 300 años, hubo una gran dispersión judía. Acuérdense que los judíos fueron dominados por los asirios, por los babilonios, por los griegos, por los otomanos, por los romanos. Entonces, cada invasión que había, los judíos eran expulsados o ellos mismos se iban a vivir a otros lugares más seguros. Entonces, a esto se le llama la diáspora judía, que se va a dar sobre todo después de la destrucción del templo por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Entonces, toda esta diáspora judía hace que los judíos se establezcan en muchos lugares fuera de la patria israelí. Así que Ptolomeo llama al rey de Israel de ese tiempo y le dice: préstame a 70 sabios. ¿Por qué 70? Aquí viene algo muy importante. ¿Por qué 72 sabios? Aunque el nombre más famoso es la Biblia de los 70, sin embargo, la historia narra que fueron 72. Parece que el rey Ptolomeo le pidió al de Israel que le prestara 72 ancianos sabios, 6 por cada tribu. Hay que recordar que eran 12 tribus, 12 por 6, 72. Así que por eso 72 discípulos. Ya después se va a ir con el tiempo nombrándole la Biblia de los 70. Entonces, estos hombres van a viajar a Egipto, a Alejandría. Acuérdense que hay una biblioteca muy, muy, muy valiosa. Existió, después dejó de existir cuando la dominación árabe, pero la biblioteca de Alejandría se decía que tenía los tesoros más grandes de todo el mundo en cuanto a libros, que eran a mano, no había imprenta. Entonces, es una historia hermosa la de los 70. Van a llegar estos 70 ancianos a Alejandría y van ahí a traducir, fíjense, con el permiso de las autoridades israelitas. ¿Por qué? Y eso que los israelitas son muy, muy celosos del hebreo, muy celosos de su Antiguo Testamento. Los mismos autoridades israelitas se dieron cuenta que había muchos israelitas fuera de Israel y que también existían, aparte de muchos israelitas fuera de Israel, muchos gentiles que ya se habían convertido en judíos, es decir, muchos no nacidos judíos, pero convertidos al judaísmo. Entonces las autoridades judías permiten que se traduzca esta Biblia, la Biblia hebrea, de la lengua hebrea sagrada para los judíos y partes del hebreo que tiene también el Antiguo Testamento, al idioma más utilizado de esos tiempos, que era el griego koiné, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento completito, originalmente. Entonces, estos 72 ancianos la van a traducir durante un buen tiempo y van a hacer copias suficientes para enviar a muchos lugares del mundo. Recuerden que el griego dominaba en ese tiempo porque Alejandro Magno había conquistado desde parte del sur de la India hasta todo casi Europa y el norte de África, y Medio Oriente y Arabia y todo eso. Entonces, cuando hablamos del griego, era el idioma oficial, como hoy en día es el inglés, que si tú quieres llegar a todo el mundo, pues tienes que o saber inglés o escribir en inglés. Así que era el idioma más fuerte de ese tiempo. Por eso existe la traducción de los 70. Y cuando nosotros escuchemos eso, cuando ustedes escuchen eso, imagínense el Antiguo Testamento traducido del hebreo y del arameo al griego. Toda una odisea, todo algo muy novedoso para esos tiempos y que sirvió para muchísima gente para que se acercaran al judaísmo. Entonces, los judíos no eran tontos, aunque les costó, porque para el judío el hebreo es un idioma sagrado. Ellos lo hablan, pero es un idioma sagrado en el cual Dios dio su Antiguo Testamento. Esa es la versión de los 70. ¿Y por qué nos interesa? ¿A mí en qué me interesa, padre? Yo no soy judío, yo no creo en esos judíos, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, soy católico. Muy bien, ahí les va. Todos los hombres que escribieron el Nuevo Testamento muy seguramente conocieron la traducción de los 70, porque era de esos tiempos cuando estaba muy fuerte
y muy intenso esto. De hecho, San Pablo, acuérdense, cuando llegaba a una población por allá en el Asia Menor, en Grecia, en lo que hoy es Macedonia, siempre llegaba a la sinagoga y en las sinagogas tenían esto, la versión de los 70. Entonces San Pablo seguramente lo tuvo en sus manos y lo conoció y lo comprendió y lo veía de manera tan natural y normal. Así que cuando ustedes y yo vamos a ver los padres de la iglesia, todos los padres de la iglesia, como son San Atanasio, San Hipólito, San Ignacio de Antioquía, todos esos nombres que a lo mejor para muchos de ustedes no son comunes, pero son muy importantes porque son los grandes padres de la iglesia que nos trajeron bastantes tradiciones a nuestra iglesia y a nuestra fe. Conocieron la versión de los 70 y la citaron muchas veces. Así que es muy importante saber esta historia maravillosa de la versión de los 70, desde Alejandría en África. Gracias a Dios no se perdió cuando se quemó esta biblioteca, porque la versión de los 70 fueron traducciones completas de todo el Antiguo Testamento y que se dispersaron por todo el mundo conocido, el mundo helénico de Grecia. Muy bien, ahora vamos a la otra versión. La versión que nos interesa tanto es llamada la Vulgata. ¿Han oído ustedes eso de la Vulgata? Vulgata quiere decir vulgar, pero no en el sentido de grosero, sino vulgar en cuanto el uso de la misma Biblia, ¿no? Para un uso vulgar, para un uso de la mayoría. Por eso la Vulgata es, vamos a ver lo que nos dice el padre Agustín y luego les hago yo una explicación. Dice así: la versión de la Vulgata es una colección de la Biblia entera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y fue hecha en latín por San Jerónimo hacia el año 400 después de Cristo, en Belén. ¡Qué barbaridad!, ¿eh? Dice, fue hecha por San Jerónimo, dice, partió de una necesidad durante los primeros siglos que se utilizaba en la iglesia la lengua griega. Pero en el siglo III se impuso el latín en todo el occidente. Por esta razón hacía falta traducir del griego al latín los libros de la Biblia. Y San Jerónimo se encargó de esta tarea. El Papa Dámaso se lo va a encargar, ¿eh? De esta traducción se han sacado muchas ediciones hasta nuestros días. El Concilio de Trento, en el año de 1570, la reconoció solemnemente como la versión oficial de la Iglesia. Qué preciosa historia, la Vulgata. ¿Qué pasó en el año 300? Bueno, dicen los especialistas que San Jerónimo era una persona muy inteligente, muy sabia, aunque tenía un carácter muy feo. Quizá no se podía relacionar con los demás, pero tenía la cualidad de ser muy, muy inteligente. Así que el Papa le confía una tarea titánica a San Jerónimo. Le va a decir, ¿sabes qué, Jerónimo? Te vas a ir a traducir toda la Biblia del hebreo que está en el Antiguo Testamento y del arameo, el Antiguo, y el Nuevo Testamento, que originalmente fue escrito en griego koiné, lo vas a traducir al latín. No sabemos, lo más seguro es que San Pablo tomó como base la Biblia de los 70, la que ya les decía ahorita, la escritura o la versión de los 70, a lo mejor pues más fácil. Imagínense, ir desde el hebreo para traducir al latín era muy complicado. Entonces yo creo que San Jerónimo no fue nada tonto y tomó la versión de los 70, que ya estaba traducida del hebreo y del arameo al griego, y ya nomás San Pablo tomó toda la Biblia que estaba escrita originalmente en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, porque era el griego popular y porque era el idioma oficial de la mayoría del pueblo conocido hasta entonces. Este pueblo de toda la Europa, del norte de África, de Asia Menor, parte de Arabia, donde se usaba el griego de manera natural y normal. En el siglo III, cuando el Imperio Romano toma mucho auge y mucha importancia, impone como lengua oficial y obligatoria en todo el imperio el latín. ¿Para qué? Para quitar el griego, porque el griego era de los antiguos dominantes. Ahora vamos a poner el latín como idioma oficial. Entonces el Papa de entonces pues dice, bueno, ¿sabes qué, Jerónimo? Pues no nos vamos a quedar atrás, la gente ya no habla griego y la Biblia, el Nuevo Testamento está en griego, también el Antiguo, entonces te vas a ir y vas a traducir esto.
Una tarea muy difícil en esos tiempos, porque había que traducir y reescribir. No era, sí, yo la traduzco en un ratito. No, era traducirla y ponerla en latín, el idioma que estaba comenzando a ser el oficial en todo el Imperio Romano. Entonces, San Jerónimo va a decidir, fíjense qué bonito, San Jerónimo se va a ir a una gruta de Belén, dicen que ahí en la gruta donde nació Jesús, él se quiso ir a vivir ahí, y ahí se pasó buena parte de su vida traduciendo la Biblia completa en la versión en latín llamada Vulgata. Y en el año de 1570, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia la valoró como la traducción original, de la cual todas las demás Biblias que ustedes tienen en su casa se han traducido. Así que, con mucho respeto a mis hermanos separados, a mí me gustaría saber cuál de sus pastores tradujo la Biblia original, como la recibieron nuestros padres, como la escribieron los apóstoles y como la tradujo San Jerónimo. Aunque ustedes le digan Jerónimo, es San Jerónimo y es católico. ¿Quién recibió la Biblia de Dios? El pueblo judío, el Antiguo Testamento. ¿Quién recibió el Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. ¿Quién lo custodia? La Iglesia Católica. ¿Quién se la voló? Los hermanos separados. Ellos nomás la tomaron ya traducida, como ven, y hacen sus Biblias, van casa por casa y embabucan a cada católico atarantado que tenemos, que por cierto tenemos muchísimos. Mucho ojo, hermanos. Cuando ustedes les lleguen ellos, díganles, oiga, ¿quién es su fundador? Y me gustaría saber qué papel jugó en la traducción. ¿Cuáles son las versiones de la Biblia? No les van a decir. Ellos les van a hablar de la Reina Valera, que es una versión muy nueva de lo que fue la Biblia de la Vulgata. Yo les puedo decir la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, todas esas son versiones. Pero la primera traducción que existió fue la traducción que hizo San Jerónimo del Antiguo y del Nuevo Testamento, del hebreo, del arameo, del griego al latín. Del latín se van a traducir a todos los idiomas hoy en día que existen en el mundo. Fíjense nomás qué interesante historia. Así que no me vengan con ese cuento de que la Biblia nos dice, Señor, ¿ya se sabe la historia de la Biblia? ¿Ya conoce dónde están los orígenes? Porque muchas personas dicen, dígame en qué lugar dice que la iglesia es católica y que... Señor, lea la Biblia y estudie su historia hermosa. No solamente es lo que la Biblia dice, sino todo lo que sucedió alrededor de la Biblia. ¿Cómo llegó la Biblia a sus manos? ¿Cómo llegó? ¿Quién hizo que usted pudiera tener una Biblia como la tiene así? Porque van a decir, bueno, yo fui y la compré, ¿cuál es el problema? No, lea y estudie y tenga certeza e historia de lo que está sucediendo. Porque hay que valorar también el esfuerzo de todos estos grandes hombres, que por cierto, eran católicos, fíjese nomás, aunque a usted le duela. Gracias a la Iglesia Católica, usted, hermano separado, tiene una Biblia. ¿Sabía usted eso? No le gustó, ¿verdad? A ver si no me ofende ahorita y me regaña. Pero bueno, esa es la verdad. Aunque no le guste, hay que decirlo. La primer Biblia, fíjense, sacada de una imprenta fue la del católico Juan de Gutenberg. Juan de Gutenberg creó la imprenta en el año de 1440. En el año 1440 Gutenberg inventa la imprenta. Y el primer libro, 5 años después de que se hace la imprenta, en el año de 1445, Gutenberg imprime el primer libro completo, que es la Biblia, católica, por cierto. Así que hoy en día, pues, hacer una Biblia, una versión, es muy fácil porque tenemos imprenta, tenemos computadora, tenemos tinta, tenemos papel. Entonces dice, antes era muy difícil conseguir una Biblia porque había que escribirla a mano y resultaba muy costosa y muchísimo tiempo para copiarla. Gutenberg inventó la imprenta y el primer libro que se imprimió fue precisamente la Sagrada Biblia en el año de 1450. 10 años después, disculpen, no 5, de que se creó la imprenta. ¿Ya me entendieron lo que es una versión? Son versiones, son traducciones que existen muy parecidas una de otra, pero algunos hermanos separados, como falta de respeto a la Sagrada Escritura, le han quitado o le han agregado ciertas cosas para acomodarlas de acuerdo a su manera de traducir o a su manera de predicar, pues para que nosotros no les podamos decir nada. Pero ojalá ustedes puedan conseguir una traducción de la Vulgata directamente de latín y estudiemos latín y podamos leerla y entenderla desde el latín original de la cual San Jerónimo la escribió.
Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este curso, en esta lección número 14 sobre las versiones de la Biblia. Muy buen tema, ¿verdad que sí? Para quienes se conectaron a la mitad del tema o a final del tema, señores, les recomiendo de todo corazón, por favor, háganme caso. Váyanse a la lección 1 y comiencen. Aquí en mi canal arriba dice lista de reproducción, presionen ahí y les va a aparecer una lista del curso bíblico y ahí va a aparecer una parte que dice lecciones sobre la Biblia. Entonces aprietan lección 1, lección 2 y así se vienen hasta que lleguen a esta. No se brinquen ninguna porque no van a entender. Ahorita los que se conectaron y no han visto las otras lecciones tienen 1000 preguntas o tienen 1000 observaciones porque como no vieron los otros videos, empiezan a señalar sin comprender lo que se dijo en las otras lecciones. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por sus felicitaciones, gracias por sus observaciones constructivas que me ayudan a crecer y que Dios bendiga a todos los que le echan malo aquí al Padre Arturo. Dios los bendiga de todo corazón a ustedes. Voy a seguir haciendo esto hasta que me muera, no se preocupen, porque me apasiona y me encanta enseñar los tesoros maravillosos de la palabra de Dios. Nos vemos muy pronto aquí en este canal católico al servicio de la Iglesia y de Dios, Padre Arturo Cornejo. Muchas gracias.